Bien, ahora que ya comenzamos la grabación, podemos dar inicio al seminario del día de hoy. Hoy nos acompaña Nicolás Lorenzini, quien es psicólogo clínico, doctor en psicología clínica, educacional y de salud. Posee un magíster en psicoanálisis de la University College London. Posee también un diplomado en intervenciones psicoanalíticas de salud de la Pontificia Universidad Católica. Es asistente del profesor Peter Fonagy y es docente de la International Psychoanalytic University de Berlín, Alemania. Ahora los dejo con el docente y cualquier cosa me pueden escribir por privado. Hola a todos. ¿Me escuchan, cierto? Ya, qué bueno. Eh, eh, ya, gracias, Ninoska. Bueno, en México son las 8, en Chile son las 10 y acá en Berlín son las 4 de la tarde. Eh, Les voy a también, sin mayor preámbulo, como dijo Beatriz, voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean la presentación que les tengo preparada. Aquí. Espero se vea bien. Ustedes a veces me van a ver mirando hacia allá porque aquí tengo una segunda pantalla donde aparece lo que ustedes están viendo y aquí aparece lo que yo estoy viendo, las caras de ustedes, mis notas, en fin. Así que si me ven mirando para el lado no es que esté distraído, ¿vale? Am, bueno, ya les contaba a Beatriz que este webinar, este seminario está linkeado y para ser bien franco, como que sirve también como de publicidad, ¿no? Al diplomado que empezamos la próxima semana, que es la quinta ya versión del diplomado de mentalización en ADIPA y que yo dirijo junto a Gustavo Lanza Castelli, que somos los dos eh, parte de la directiva de la Asociación Internacional para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización. Buen chorizo de nombre, pero incluso el acrónimo es bien largo, la IEDEM. Y bueno, como quinta versión, he sido un diplomado que se ha ido puliendo, que no ha estado exento de problemas, eh, y que por lo tanto está cada vez mejor. De hecho, Peter Fonagy se nos va a unir a la docencia del diplomado, particularmente en la primera sesión, que es el próximo sábado. Y es primera vez que se nos une. O sea, Peter ha sido colaborador tanto de IEDEM como de todos los esfuerzos que hacemos de diseminar la teoría de la mentalización y lo que surge de esa teoría, digo, en términos de práctica clínica, pero también de teorías que se van uniendo eh, desde hace mucho tiempo en Chile. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que yo como chileno y otros colegas más en UCL de una u otra forma formamos una pequeña cofradía unos 10 años atrás y lo llevamos a Chile. Yo me acuerdo ahí de Peter Fona y comiendo ceviche en Valparaíso y con dolor de espalda intentando subir y bajar los cerros. Y él también es asesor junto con Patrick Leuchten, que es como el subdirector de la unidad de psicoanálisis de la UCL. Son los dos asesores del MIDAP, que es el Instituto Milenio para Depresión y Personalidad en Chile. Y estuvieron en Chile en 2015 inaugurándolo, qué sé yo. O sea, yo podría haber hecho o sea, un seminario, sobre todo pensando en que es como adelantándome un poco, intentando tomar el interés de algunos de ustedes que puedan después terminar en el diplomado. Podría haber hecho algo así como de introducción básica a la mentalización, que es como lo que he hecho también en otros webinars anteriores. Pero en este caso he decidido saltarme un poco el, el- todas las ideas de qué es lo que es la mentalización, cómo se desarrolla la mentalización, cuáles son los problemas que hay en la mentalización, cómo reconocer psicopatología desde la mentalización, etcétera, etcétera, que son básicamente los temas del diplomado en sí mismo. El diplomado es bien clínico. Ujú. Somos como 8 profesores, yo lo dirijo nada más, pero no, tal vez con lo que dijo Beatriz se podría haber malentendido que yo iba a hacer todas las clases, pero en realidad no podría.
Son personas que están eh, especializadas, qué sé yo, en niños, adolescentes, en ciertos tipos de patologías y trabajan todos desde el punto de vista de la mentalización, así que ahí vamos a ver terapia, diagnóstico, bueno, además la teoría, el desarrollo, etcétera, y técnica sobre todo. Nos vamos a enfocar en este diplomado muchísimo a la idea de cómo meter mentalización como concepto y todas las ideas clínicas que puedan salir de ahí y sobre todo las prácticas clínicas, cómo meterlos en prácticas clínicas que ya estén funcionando. ¿Sí? Si bien hay una teoría, perdón, un tratamiento basado en la mentalización, que es una terapia que está manualizada desde hace como 20 años ya, pero que este año salió la tercera versión del manual. Vamos a enseñar un poco de esa terapia, pero no vamos a hacer un diplomado de esa terapia, sino que la idea es poder meter mentalización a lo que ustedes ya estén haciendo. Eso fue, digamos, la idea desde el comienzo del diplomado y es lo que más aprecian los alumnos. ¿Podría yo entonces haber hecho un seminario hoy que fuese así como la mitad de una introducción, para haberlos dejado un poquito así como con ganas de inscribirse en el diplomado, en fin? Pero decidí irme por la confianza epistémica como factor común de la psicoterapia y, como ven, no, en el título o subtítulo no está la palabra mentalización de partida. Eh, si bien vamos a estar todo el tiempo como hablando de ella. Ah, solamente para los que no saben, que ya son muy pocos, la mentalización es la capacidad que tenemos los seres humanos de explicarnos el comportamiento, ya sea el comportamiento propio o el de los demás, como el resultado de estados mentales. Sí, típico ejemplo que yo doy, aquí tengo un pedacito de plástico, si hago así, ustedes saben que yo lo hice a propósito, que no se me cayó este pedacito. ¿Vale? Ustedes no sabían que lo sabían hasta que yo les dije. Ustedes saben que, que yo lo hice a propósito y ustedes dijeron sí, pero no lo habían pensado, no estaba en la conciencia de ustedes. Pero tampoco estaba en el inconsciente, si vamos a hablar como de psicoanálisis, en que yo hubiese tenido que tener una labor interpretativa para sacar algo que ustedes resisten. No, estaría, si vamos a poner la mentalización en un mapa freudiano o psicoanalítico, es una capacidad preconsciente que podemos traerla a la conciencia si es que nos concentramos en ella. Lo que ustedes todavía tampoco saben muy bien, pero apenas les pregunte, lo van a saber, que es preconsciente, es cómo se dieron cuenta de que a mí no se me había caído el pedacito de plástico, sino que lo hice a propósito. Y ustedes me van a decir, bueno, porque estabas intentando dar un ejemplo en una clase, van a meter el contexto social de esta acción que hice a propósito, porque yo no puse ninguna expresión facial de que había cometido algún accidente, que yo había puesto una mano abajo hace un segundo antes como para recibir el pedacito cuando cayera, el pedacito de plástico, en fin. Así que es una capacidad que parece bastante obvia, por un lado, pero que no todas las personas, lamentablemente, pueden desarrollar de manera adecuada, y ahí es donde vemos psicopatología. Les he resumido el diplomado entero un poco así como 14 semanas o 15 semanas de clases de 4 horas cada una, más todas las lecturas en esos 2 minutos. ¿Vale? Podría yo haber hecho eso un poquito más largo y dejarlos más bien con las ganas, pero quiero saltar a algo más, porque resulta que la teoría de la mentalización surge como, digamos, la respuesta a ciertas preguntas que se hacía en la teoría del apego. Y la teoría de la confianza epistémica, que es la que yo quisiera explicar hoy, es una teoría que surge con, con preguntas que se hacen una vez que se desarrolla la teoría de la mentalización. Eh, Así como la teoría de la relatividad de Einstein, y no quiero hacer equivalente a Foner y Einstein, pero es lo más obvio que se me ocurre. La teoría de la relatividad resuelve muchas cosas, pero hace muchas preguntas también, ¿no? Y la física se la ha llevado un siglo y tanto trabajando esas preguntas. En el caso de la mentalización, esta teoría es como intermedia entre, como una secuencia de preguntas entre la teoría del apego, que es una secuencia de preguntas que surge del psicoanálisis, a la teoría de la mentalización, a la teoría de la confianza epistémica.
Para eso entonces les voy a contar un poco una historia, ¿no? Ya que hablo del trabajo contemporáneo de Peter Fonagy, estoy haciendo una diferencia en esta secuencia histórica. Me voy a tener que referir al trabajo no contemporáneo de Peter Fonagy para que ustedes sepan la diferencia con el contemporáneo. Eh, un contraste algo, eh, ¿cómo diría yo? Así bastante tópico, el contraste, bastante actual, en tanto que el miércoles, hace 3 días, acaba de salir o fue lanzado un número especial de un journal súper importante en psicoterapia que se llama Psicoterapia Practice, Research and Clinics, que es como es un journal que se dedica a todo tipo de psicoterapia y a todo tipo de investigación en psicoterapia. Uno de estos journals que todo el mundo quiere eh, publicar porque tiene un impact factor bien grande, en fin. Y resulta que a Patrick Leuchten, el subdirector de la unidad de psicoanálisis, le ofrecieron, después de que él postuló muchísimo, editar este número especial y lo hizo acerca de MBT, o del Mentalization Based Treatment. Y lo que nos encontramos, lo que se encontró él como editor, pero lo que nos podemos encontrar todos como lectores, es que ya no se trata de la idea de esta mentalización como una capacidad individual que tenemos cada uno de nosotros adentro de, no sé, en un lugar de nuestro cerebro. Bueno, en general se asocia con la actividad de la corteza prefrontal orbitofrontal. Eh, y, y nos fijamos que toda la innovación desde esta teoría tiene que ver con la importancia, no tan solamente para explicarse la mentalización como característica, sino que también para explicarse la clínica y el éxito de la clínica, por qué funciona la psicoterapia, por eso le pongo factor común de psicoterapia, como lo social alrededor o haciéndole como un andamio a esta mente individual, que es algo bien extraño que venga desde un grupo de psicoanalistas, porque el psicoanálisis en general, tampoco tanto el psicoanálisis contemporáneo, pero en general ha sido de la idea de que la mente es algo que le pertenece a cada persona tiene una mente y listo, ¿no? Eh, el psicoanálisis más interrelacional se mete un poquito más con la creación de un tercero, ¿no? Ya sea de un espacio o de un personaje, de algo distinto a que simplemente dos personas haciendo psicoterapia. Asimismo, cuando uno piensa, por ejemplo, en la mentalización misma y en lo que da pie a la mentalización como una capacidad, digamos, individual en ese sentido, ya son factores sociales. O sea, la mentalización no surge porque tengamos un gen que cuando se expresa empezamos a mentalizar, ¿no? Sino que, como bastante otras cosas en psicología, depende un montón de las relaciones tempranas sobre todo. En el caso de la mentalización, también esta depende de relaciones contemporáneas, de las relaciones que podamos tener, sociales que podamos tener ahora. ¿Mm? Pero sabemos bien, no solo los psicoanalistas, sino que todos los psicólogos del desarrollo sabemos que son, eh, que hay un periodo importante y crítico en eh, la conformación del sistema nervioso, que va desde los 0 a 5 años, en donde muchas de las capacidades básicas, no solamente para relacionarse socialmente después, digamos, sino que eh, para el procesamiento general de información que va a hacer el cerebro y el sistema nervioso central, dependen del ambiente social temprano de 0 a 5. ¿Vale? De ahí que todos los gobiernos, por ejemplo, de países desarrollados, la mayor inversión que hacen en programas sociales son de 0 a 5, porque son las que tienen más retorno como inversión. Si uno invierte $1 en un programa social para un niño de 0 a 5, que podría ser para una madre de un niño de 0 a 5, porque estamos hablando de que lo que es importante ahí son las relaciones sociales, entonces hacia la adultez ese dólar se va a ver convertido en $36, que es la mejor inversión que uno podría hacer. Ni siquiera haberse comprado acciones de Amazon hace 20 años hubiese rendido tan bien. Creo que el Bitcoin rindió bien en algún minuto, pero ya no tanto, ¿no? Eh, Podemos ver entonces que
Hay cosas que están a la base del desarrollo de la mentalización, esto lo vamos a ver con mucho detalle en el diplomado, pero también en mis webinars anteriores, si ustedes los buscan en ADIPA van a encontrar detalles en esto, que son las relaciones de apego temprano, la capacidad que tienen los padres, sobre todo la figura primaria de apego, en general la madre, pero no quiero hacerla exclusiva ahí, la capacidad que ellos tengan para mentalizar, es decir, para tratar a ese bebé o a ese niño de 0 a 5 como un agente que tiene una mente propia y que esa mente puede ser parecida a la de uno, pero no es igual, ¿no? Eh, y que le pertenece a ese niño. Si uno trata a un niño como si tuviese una mente individual y intencional, sobre todo, entonces estamos teniendo, esos padres son buenos para mentalizar. Y eso va a estar a la base del desarrollo de la mentalización del bebé también. Y las interacciones mentalizadoras, que no solamente tienen que ver con la capacidad de los padres de, por un lado, atender a las necesidades del niño, es decir, la relación de apego, de atender a la mente del niño, que es la mentalización parental, sino que también las interacciones mentalizadoras, es decir, momentos que padres e hijos, este niño y la figura de apego, comparten en el mundo que necesitan del mentalizar o requieren que ese niño y ese padre estén mentalizando juntos. Por ejemplo, jugar juntos. Eso también tiene muchísimo que otorgar y está también andamiando y de base a la capacidad de mentalización de ese niño. Los padres en general jugamos con nuestros hijos y cuando lo hacemos solemos eh, mencionar, por ejemplo, estados mentales. Oh, soy policía y estoy enojado con un estado mental, así que te voy a ir tú eres el ladrón y eres malo, un estado mental. Eh, oh, parece que estás interesado en jugar con ese autito rojo, interesado, estado mental. Oh, te aburriste, aburrirse de un estado mental. Incluso en la forma en que hablamos con nuestros hijos cuando jugamos, estamos inculcando la mentalización. Hay otro tipo de actividades, por ejemplo, hay una lista de aquellas, pero les menciono otra más que tiene que ver, por ejemplo, la atención compartida. Me parece importante mencionarla porque creo que tiene que ver también con el tema de este webinar en particular. Eh, la atención compartida es cuando una o más personas, o sea, dos o más personas ponen su atención en un tercer objeto, por así ponerle, ya sea este objeto una persona, un animal, una cosa. No solamente todos estamos atendiendo a lo mismo, sino que también sabemos que el otro está atendiendo a lo mismo que yo, pero que puede verlo desde una perspectiva un tanto distinta, ¿no? Eh, eso de la atención compartida, que es algo que ustedes están haciendo ahora, digamos, cuando me están escuchando a mí. Eh, ustedes están compartiendo su atención con el resto del grupo, de los 115 participantes. Wow, muchas gracias. Eh, y saben además que el resto está atendiendo a lo mismo, ¿no? Pero que dependiendo de la formación de cada uno, de las experiencias profesionales y no profesionales de cada uno, del país de donde se están conectando, de la hora donde se están conectando, que probablemente la interpretación que ustedes hagan de mis palabras y mis diapositivas sea un tanto distinta, pero no tan distinta tampoco. Eso me parece muy importante porque tiene que ver también con esto de que parece que la mentalización, si bien parece ser una capacidad individual, ya desde el momento de ser desarrollada, requiere para su desarrollo de un entorno social determinado. Un entorno social benigno, podríamos decir. Si no es tan benigno, si hay trauma, si hay maltrato, si hay abuso, típicamente vamos a tener problemas de psicopatología que están relacionados al apego inseguro, a la mentalización mal desarrollada, y normalmente lo vamos a ver en términos de desregulación emocional e impulsividad, que son dos de los grupos de síntomas más importantes que cruzan lo que solía ser el segundo axis del DSM, es decir, los trastornos de personalidad. Ahora, problemas en la mentalización podemos encontrar en todas las psicopatologías y podemos encontrarla en gente que no tiene ningún diagnóstico de psicopatología. O sea, todo el mundo mentaliza mal varias veces al día también. Eh, y que está bien que mentalicemos mal. Es esperable que no seamos capaces de adivinar la mente.
Bueno, entre otras cosas porque todos los que estamos conectados hoy no tendríamos trabajo, digamos, si los seres humanos fuésemos capaces de leer la mente del otro. Eh, pero también la idea de que los seres humanos, por ejemplo, en nuestra individualidad y a la vez la capacidad de coordinar que tenemos, que son tremendas las dos cuando comparamos con otras especies de este planeta, y que son nuestras, digamos, grandes armas contra el resto de las especies del planeta, nuestra coordinación y nuestra inteligencia individual, eh, claramente mentalizaciones tienen que ser distintas, tienen que proveer de perspectivas diferentes, porque es así como surge la innovación. Como surge esta idea de, por ejemplo, vivir mejor cada vez, cada año vivir mejor, tiene que ver con eso también. Les voy a mostrar un esquemita como para simplemente explicar un poquito más lo que acabo de decir con respecto a este ambiente social determinado y cómo la mentalización suele surgir de ahí. Imaginémonos que este círculo que está ahí es un bebé, ¿vale? Es lo mejor que puedo dibujar a un bebé, porque no dibujo bien, punto. Un niño, un 0 a 5. ¿Y qué es lo que sucede? Que en algún minuto, porque estos niños tienen un cuerpo, ese cuerpo se activa, ¿no? Podemos decir hambre, miedo, frío, etcétera. Hay que cambiar los pañales, incómodo, etcétera. Hay cosas que suceden en el cuerpo, ¿vale? Eh, y en general, los seres humanos, no en general, yo diría que siempre, con unas 2 o 3 excepciones en la historia, necesitan de un adulto que venga y se haga cargo de esas necesidades, ¿no? Para sobrevivir, todo el mundo lo sabe que estudio psicología, nos han machacado esta idea de que tenemos la cabeza demasiado grande, entonces tenemos que nacer antes y como que necesitamos depender de no sé cuánto, por no sé cuántos años de los adultos, no como las jirafas que, digamos, nacen, se paran y si sigue al grupo bien, si no sigue al grupo bien. Eh, en este caso, tenemos adultos que están haciéndose cargo de nuestro cuerpo al comienzo todo el tiempo. Los seres humanos, si bien tenemos poquitas cosas en la cabeza cuando nacemos, cuando se nos activa algún estado visceral o constitucional, lanzamos una señal, un llanto, un grito, un movimiento, etcétera, que algún adulto, en este caso la figura de apego, va a reconocer. Esto cuando todo sale bien, ¿eh? Va a percibir y va a reconocer. Dice, oh, Pedrito está llorando. Y ahí comienza un trabajo, que es un trabajo de mentalización, en la mente de esa figura de apego, que dice, ¿qué significa este llanto? Y no hay cómo resolver esa pregunta realmente. No hay cómo preguntarle a ese bebé. Ese bebé hace, "Ah", y nada más, ¿no? Y entonces ahí aparece todo un trabajo mental que uno tiene que hacer. Todos los que somos padres lo hemos hecho. Lo primero es captarlo, ¿no? Y hasta cierto punto empatizar. Cuando un bebé ríe, nos tendemos a reír. Cuando un bebé llora, nos tendemos a poner nerviosos, intranquilos y buscar la solución. Nos resuena, es decir, a ver, este bebé, ¿qué podría estar pasando con este bebé? Que hay un llanto. Lo único que es observable es el llanto. Lo único que ustedes pudieron observar antes es que yo hice un pedacito de plástico fue de una mano mía a la otra, ¿vale? Cuando yo después les pregunté, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo supieron esto? En fin, ese es el trabajo que hacen los padres muchísimas veces al día por muchísimos años. Es un trabajo de mentalización. ¿Qué es lo que hay en esa mente de ese bebé? Atención, que no tenemos ningún indicio de que ese bebé tenga una mente, ¿vale? Pero lo tratamos como si lo tuviese, como si ese bebé tuviese una mente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por la mente de ese bebé? Ese bebé no sabe que tiene una mente, si es que la tiene. Y es entonces la figura de apego al responder a través de lo que se llama una expresión marcada y contingente, es decir, es a tiempo, tiene más o menos que ver con las necesidades efectivamente de ese bebé, no tiene por qué achuntarle todo el tiempo, pero que sea suficientemente bueno, y además que expresemos una emoción que diga, nosotros te estamos entendiendo, esta es tu emoción, no es la mía, pero yo la entiendo.
el típico desafío que le hago a mis alumnos es, pónganse al lado de un bebé que esté riéndose o llorando, qué sé yo, y háblenle como yo les estoy hablando a ustedes ahora. Es imposible, es muy extraño. Es decir, hola bebé, ¿cómo estás tú? Espero que esta risa y este llanto tengan que ver con tal y tal cosa. En general, uno lo que hace, cuando un bebé llora, por ejemplo, toma un brazo y uno pone una cara así. Ojalá la vean bien en el video, porque estos mis dotes actorales llegan hasta aquí. Oh, ¿qué pasó? No, si fue el perro afuera que ladró, no pasa nada, no pasa nada. Asumiendo, por ejemplo, que ese niño tiene una mente que tiene miedo a un perro que yo escuché que estaba ladrando afuera. O sea, se viene contexto, la hora del día, la expresión del bebé, mi propia experiencia de estar asustado con ladrillos de perro cuando era más chico, en fin. Ese es el trabajo de mentalización y yo lo devuelvo a ese bebé diciéndole, oh, esto, esta pena, que uno la exagera para decir, no es mía, es tuya, te pertenece a ti y tiene que ver con este estado visceral que se prendió en tu cuerpo. Se devuelve, se refleja. La función de Reveriva, la función alfa que decía Bion, el estadio del espejo que decía Lacan. O sea, esto tampoco es tan nuevo, todo el mundo lo ha visto por distintos ángulos, ¿no? Lo que uno le entrega a ese bebé es una representación de su estado. No le entrega el estado de vuelta, el estado visceral, sino que un estado trabajado, una representación de aquel, un contenido mental. ¿O tienes miedo? O sea, ya miedo, la palabra miedo es una representación de un estado mental, que puede corresponder con la aceleración del ritmo cardíaco, con ponerse a transpirar helado, con una serie de estados viscerales que son los únicos que siente el bebé hasta ese minuto. Después uno de a poco le va poniendo encima contenido en general mental, ¿no? ¿Y qué es lo que surge ahí? Surge el germen, la semilla del el ser psicológico de ese niño. Desde ahí en adelante se va a desarrollar el sentido del ser y entre medio la capacidad de regulación de ese ser. Por eso que es tan importante en términos de terapia. Si es que esta respuesta de la figura de apego tiene algo que ver con lo que le estaba pasando efectivamente visceral, corporalmente a este niño, entonces se hace una ligación, se repite muchas veces obviamente, y permite a ese niño armar una mente, que es básicamente una simbolización, una representación de estados viscerales. Y cuando uno también dice, esta no es mi emoción, es la tuya, con esa exageración, lo marcado, ¿no? También se empieza a hacer, no solamente decir, aquí estoy yo, diría este bebé, o como diría Lacan, ahí estás tú en el espejo, eh, pero también no es mi madre, ese yo no es mi mamá, no es mi figura. Entonces, hay más mentes dando vueltas por aquí. Estoy simplificando simplemente porque si no me voy a alargar mucho y tampoco tenemos tanto tiempo. Eso con respecto a el desarrollo de la mentalización en una capsulilla pequeñísima. Noten cómo para el desarrollo de esta mentalización lo requerido es un andamio social, una figura de apego. A su vez, esa madre o esa figura de apego tiene que estar también andamiada socialmente. No existe buena madre que no tenga un entorno social más o menos benigno alrededor de ella también. Eh, por mucho que una persona tenga buen corazón, es muy difícil ser buena madre en un campo de prisioneros aislado, que podría ser bombardeado en cualquier minuto. Eh, Me empiezo a referir a esto porque una de las cosas que se ha visto y que es bastante contraintuitivo con respecto a psicopatología es que cuando miramos la prevalencia de la psicopatología con casi todos los trastornos, digamos, por ejemplo, el DCM o el ICE del CIE, que todas las prevalencias son como, no sé, lo más prevalente en general es la depresión, o los trastornos depresivos, que llega hasta 25% en algunos. Famosamente en Chile, hace unos 10 años, las prevalencias de mentalización en mujeres adultas era un cuarto, una de cada 4 mujeres adultas estaba deprimida. Pero eso sería como lo máximo. En general son prevalencias de 1%, 4%. De hecho, la prevalencia del DSM completo es 4%.
como un super promedio de todos los trastornos y de todo el mundo donde se miden estas cosas. Entonces uno tendría a pensar que hay más salud mental que enfermedad mental, porque 4% de prevalencia, ¿no? Es mucho menos que la mitad. Pero si uno lo mira desde otro punto de vista, que son los puntos de vista que uno logra abrir cuando se hacen estudios de cohorte, que son estudios así larguísimos, carísimos, donde uno decide un año, por ejemplo, el año 73 o 72 como este estudio, y agarra a la población completa de un lugar geográfico, en este caso Dundee, en Australia, Nueva Zelanda, eh, y todas las personas que nacieron en ese año se las sigue toda la vida. Imagínense lo caro y largo que es. Por eso no hay muchos de estos estudios. Y lo que uno se da cuenta es que existe solamente un 20%, un poquito menos, como un 18 y tanto por ciento de la población, que durante toda su vida no tiene ningún diagnóstico de salud mental. Es decir, que es más común tener un diagnóstico de salud mental en algún momento de la vida que no. ¿Vale? 80%, o sea, 0,8 de probabilidades de que durante toda la vida podrías alguna vez ser diagnosticado con algún trastorno del deseo. ¿Por qué les digo esto? Porque además de cambiarle a uno un poco la perspectiva de la epidemiología en general, eh, en este estudio, por ejemplo, y son estudios que se han replicado poco, pero se han replicado y en general los resultados son los mismos, se hicieron distintas mediciones. Yo tengo aquí hasta la edad 32 de las personas, pero se los vio desde el nacimiento, se le tomaban todo tipo de datos, digamos, médicos, de salud física, pero también de salud mental y, importantemente, de contexto social, ¿vale? Por ejemplo, como el estatus socioeconómico parental, el clima familiar, la presencia o no de maltrato, algo que tiene que ver no solamente con el cuerpo, no solamente con los síntomas, sino que qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Y lo que se midió, básicamente, les voy a mostrar ya resultados, bueno, es que habían personas que en todas estas mediciones, al nacimiento, a los 2 años, a los 5 años, a los 4 años, perdón, a los 8 años, a los 10, a los 15, a los 32, etcétera, habían personas que nunca, ese 20% que nunca tuvieron un diagnóstico. Pero habían personas que tenían solamente una vez, a los 8 años, y nunca más. O a los 30, y nunca antes. Pero habían otros que en cada medición aparecían con un trastorno. Otra cosa que puede que les cambie un poquito la idea que tienen de epidemiología, en general, trastornos distintos, ¿vale? O sea, no es que, esta persona es depresiva, entonces siempre tuvo depresión, sino que aparecía con depresión, o sea, general, con trastorno de conducta, depresión, adicciones, eh, y después, no sé, pues, intentos de suicidio, en fin, o se convertían en maltratadores. Tenían distintos tipos de... Lo que sí sucedía era que las personas que presentaban diagnóstico en más veces, en más de estas mediciones, en comparación con los que presentaban ninguna vez, o una vez, o 2 veces nada más, lo que mostraban era que las personas con más diagnósticos no solamente tenían el diagnóstico, sino que los diagnósticos en general eran más severos. Tenían más impedimento funcional, la gente funcionaba peor en su trabajo, en su familia, en su relación social, en su escuela, duraban más con síntomas. O sea, no solamente tenían más veces trastornos, sino que esos trastornos eran más largos, y además de más severos. Y tenían más comorbilidad, es decir, no solamente presentaban diagnósticos más veces, sino que cada vez que presentaban diagnósticos presentaban mucho más que un diagnóstico. Entonces había un problema de personalidad y un problema del ánimo, un problema de angustia y un problema de alimentación. Entonces, uno empieza un poquito a decir, bueno, ¿cuáles son entonces las cosas que uno podría tomar como marcadores, como predictores, ¿vale? De quién van a ser esas personas que van a sufrir más largo y más tipos de cosas, en más áreas de la vida. Y en general, esto simplemente, no sé si tiene tanto sentido que lo lean ahí, pero que los predictores más importantes en tanto estadística son predictores de ambiente social.
No tiene necesariamente que ver con, qué sé yo, la salud física en la infancia o las complicaciones perinatales que siempre aparecen como síntomas, o sea, factor de riesgo en todos lados. Sino que en general tienen que ver con el clima familiar, con la presencia o no de maltrato, con, importantemente, con el estatus socioeconómico de los padres, en fin. Es decir, estamos ya encontrando cosas así como, desarrollo de la mentalización es social y también desarrollo de la psicopatología social. Otra cosa más que les cuento como antecedente es que el apego, de donde viene la mentalización, como yo les explicaba antes, se transmite intergeneracionalmente. Es decir, una madre con apego seguro tiene mucho más probabilidad, un 0,8, nuevamente, los mismos números aparecen una y otra vez, ¿no? Es como así, el código de Da Vinci de la psicología, un poco, este tema. Eh, Tiene un 80% de probabilidad de que su hijo también tenga apego seguro. Y si la madre tiene otro tipo de apego no seguro, sea ansioso o habitativo, ¿sí? El hijo también va a tener un 0,8% de probabilidad, un 80% de probabilidad de que el hijo va a tener el mismo tipo de apego. Ahora, esto uno lo puede medir en mujeres que van a ser madres incluso antes de que piensen en ser madres. Y después cuando finalmente tienen un hijo, uno mide el apego del hijo y aparece nuevamente este fenómeno. ¿Vale? La pregunta es cómo es que hay una transmisión y por qué hay un 20% de gente que no. Que la madre tiene un tipo de apego, pero el niño no tiene otro tipo de apego. Y este es de donde viene la idea de mentalización de Peter Fonagy, y esto ya fue hace 30 años, 33 años, en donde ellos se dan cuenta de que eh, el apego en sí mismo, es decir, que una madre tenga cierto tipo de apego y que el hijo tenga el mismo tipo de apego después, no depende solamente de las vicisitudes del apego, sino que dependen de, y lo voy a pasar de nuevo por este dibujo que vimos antes, ¿no? Eh, que es la capacidad de mentalizar de este entorno social. Esto. Y eso no depende de tu estilo de apego. Un poco, o sea, un poco, un 0,8%, pero no completamente. Pero cuando uno mide en estas madres no solamente qué apego tienen, sino que cuál es la capacidad que ellas tienen de mentalizar, que es algo que se puede medir con la entrevista apego adulto, que se llama eh, el monitoreo, el automonitoreo cognitivo, que cuando alguien te está hablando, respondiendo a esta entrevista, son capaces de verse a sí mismos hablando. Entonces dicen, sí, esta pregunta que me haces es difícil porque cuando yo me acuerdo de estas cosas me pongo un poco triste. Eso es automonitoreo cognitivo. Cuando las personas son capaces de referirse a su propia mente haciendo un ejercicio, en este caso respondiendo a una entrevista que en general puede ser bien emocional, eso es lo que va finalmente a predecir la mentalización o función reflexiva, que son dos palabras para decir lo mismo, es efectivamente donde está la clave de cómo es que se transmite la apego. Es decir, en la mentalización es aquella característica, o es muy importante como aquella característica del ambiente social que después va a tener que ver con psicopatología, con riesgo de psicopatología, y con todos estos otros riesgos, persistencia, severidad. Y lo bueno es que esta capacidad de mentalizar es entrenable. No es algo que hasta si no aprendiste a los 5, no lo aprendes mucho, nunca más. Es entrenable y por eso hay tratamientos basados en la mentalización y por eso que la mentalización es importante en psicoterapia. Podríamos decir que, finalmente, un poquito, las reacciones del cuidador primario del bebé, de esta figura de apego, cuando están en armonía emocional con los estados mentales del infante, es decir, cuando se corresponden, se convierten en la fuente más importante y en la fuente primaria de información de ese bebé con respecto a sus propios estados mentales. Es decir, la mente es una construcción social. Y aquí nos sale lo marxista, digamos. Si bien esto sale de UCL, de la University College London, que Londres es uno de los lugares más capitalistas del mundo, y uno podría decir que se inventó ahí, ¿no? El capitalismo. Efectivamente, lo que nos encontramos es que el individuo, en tanto psicólogo, en tanto psicología del individuo, es una construcción social, es incluso una ilusión de subjetividad individual. Si no hay un entorno social, no hay subjetividad.
Bien, esto sucede no solamente porque nacemos súper temprano y tenemos que estar bajo el cuidado de adultos, sino que también nuestro cerebro, si bien no tiene una mente, digamos, de fábrica, no viene cargado ya con una mente, no viene con el sistema operativo cargado, sí viene con un cerebro que es expectante de experiencia, que digamos, ¿no? Experience expectant. Lo que sí hay en el desarrollo cerebral, incluso en los guiones de expresión genética, cuando se trata eh, del desarrollo físico del cerebro, porque sabemos que las etapas más importantes del desarrollo físico, anatómico del cerebro se dan una vez ya nacidos, y que no sé si han visto la cabeza de un niño de 3 años de edad, ¿no? Pues comparado con el cuerpo, un cabezón gigantesco, ¿no? Y que después viene la primera poda y se vuelve a achicar y después nos vemos más o menos normales o como adultos. Pero durante esta primera etapa, 0 a 5, el cerebro está aprendiendo a hacer las cosas más complejas que va a aprender a hacer y sentando las bases para todo lo que va a hacer después. Ahora, lo más complejo que hacemos los seres humanos se llama cognición social, que es precisamente el procesamiento de información acerca de ser un ser humano entre otros seres humanos. Y ahí es donde el cerebro está creciendo increíblemente. El cerebro entonces es expectante de experiencia. No todos los genes que uno tiene se van a expresar, sino que se van a expresar según el ambiente que vamos a tener. Y si les interesa eso de la interacción gen-ambiente, los estudios de la producción de monoamina oxidasa A en personas con trastornos antisociales son papers que se tienen que leer porque es muy, muy interesante. Entonces son las relaciones humanas las que modelan las conexiones neuronales. Bien raro hablar de esto, pero así es como sucede. Es mi ambiente social la que de hecho está provocando neurogénesis, que está provocando dendrificación y que después va a provocar mielinización y poda de otras partes del cerebro que ya no nos sirven cuando tenemos 4 años. El modo en que el ambiente es experimentado por este bebé es el que actúa como un filtro en la conformación de un genotipo, del guión, digamos, genético, al fenotipo. Entonces, ese ambiente, si bien los genes contienen información con respecto a la estructura química y física del cerebro, no se van a activar, o sí se van a activar, dependiendo de la experiencia social. También podemos ver que hay dosis tolerables de cortisol cuando hay apegos seguros, por ejemplo. Hay buen desarrollo del hipocampo y de la amígdala, del sistema límbico en general, que es el sistema donde están las emociones, digamos. Y los volúmenes corticales, que son los últimos que se desarrollan, que terminan de desarrollarse como a los 27 años de edad, y que son los que van a estar, digamos, regulando al sistema límbico, que el sistema límbico y la amígdala lo único que hacen es decir, ¡ah! ¡Ah! ¡Algo está pasando! ¡Guau, guau, guau! Reaccionar, 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 ¿no? Eh, oh, algo está pasando, oh, qué lindo, reaccionar, reaccionar, porque también la amígdala tiene que, todo el mundo habla del miedo, pero también el amor está muy ahí, o sea, el enamoramiento y la reproducción sexual y todo eso también está mediado por el sistema límbico, pero los seres humanos tenemos una corteza prefrontal gigantesca comparada con otras especies, que lo único que hace es regular los inputs de otra parte del cerebro, lo que nos interesa en psicopatología y clínica, regular los inputs del sistema límbico. Es decir, síntomas o grupos de síntomas que vemos cruzando el DSM completamente. Ahora bien, el apego, me salta un poco esto por un segundo. Nosotros no aprendemos a estar en el mundo de otros seres humanos solamente por el apego, ¿vale? Sino que los antropólogos, que lo pasan mucho más que los psicólogos, se trata mucho más de eso, su pega, su trabajo, para los que no son chilenos, de ver cuáles son los mecanismos de transmisión de cultura, básicamente, que es qué es lo que es ser humano entre otros seres humanos. Que es algo, recuerden, que va a estar ligado directamente a las capacidades del sistema nervioso central de producir una psicopatología. El apego es solamente una, la escondí por ahí, a ver si la encuentran, pero si no la encontraron ahí la hago tiritar un poquito. Tenemos todo tipo de
desde la imitación más básica, digamos, de las neuronas de espejo que se dan en muchas especies, hasta, digamos, el aprendizaje de escritura, lectura y cosas que dan solamente en nuestra especie, tenemos mecanismos de aprendizaje cultural que son muy variados. ¿Para qué? Porque hacia el Pleistoceno tardío, qué sé yo, 120.000 años antes de, de la invención de la escritura, eh, nosotros aprendimos a hacer no solamente herramientas, porque sabemos que algunos primates ya fabrican herramientas básicas, sino que herramientas que fabrican herramientas para fabricar herramientas. Y ahora tenemos herramientas para fabricar herramientas, para fabricar herramientas, para fabricar herramientas. Y muchas de estas herramientas no son necesariamente fáciles de explicar. O sea, un palito para meter adentro de un panal de abeja y sacar la miel y comerse la miel es fácil de explicar. Es ver cómo se hace y uno lo puede hacer. Pero, ¿cómo un bebé aprende a usar un laptop o un iPad? O mi abuelita a usar un laptop o un iPad. Va a necesitar esta herramienta que está hecha para hacer herramientas, para hacer herramientas, para hacer herramientas, que fue construida por herramientas que hicieron herramientas. Ninguno de nosotros sabe cómo se construye un computador, ¿va? Pero todos sabemos cómo usarlo. En cuanto se necesitan estas herramientas para hacer herramientas, el proceso de construcción se distancia del fin de la herramienta. Y, por lo tanto, requiere comunicación. Y nos empezamos a dar cuenta, nuevamente, de que los seres humanos, si hay algo que hacemos bien, es comunicarnos. ¿No? Por lo tanto, si vamos a dejar apego como uno de los tantos mecanismos, ¿no? ¿Hay algo entonces común a los mecanismos de comunicación que nos van a lograr instalar como seres humanos en un mundo humano? Y me gustaría que cuando yo diga instalarnos como humanos en un mundo humano, que ustedes como clínicos lo transformen en para aprender a usar nuestro cerebro de tal forma de que nuestro riesgo de psicopatología sea menor. ¿Habrá algo común a todas estas herramientas de transmisión cultural? Y lo que sí sucede es que las hay, ¿vale? Y que lo que encontramos, bueno, ya vimos esa listita, ¿no? Y que lo que tienen en común es que todas estas formas de traspaso cultural, de transmisión intergeneracional, como lo veíamos antes en el apego también, lo que tienen en común una con la otra es que enganchan un tipo de actitud o de preparación para aprender en el ser humano, que se llama la confianza epistémica, ¿vale? Nosotros como seres humanos, que somos, además de ser muy colaborativos, somos muy competitivos. Y de ahí que digamos, los biólogos del comportamiento no se puedan explicar el comportamiento humano como basado en biología solamente. Eh, nosotros tenemos como modo, digamos, por defecto, el desconfiar del otro, ¿vale? Porque, en tanto competencia, el otro nos puede dar información falsa. Imaginémonos estos homínidos hace 120.000 años, bueno, de hecho, sapiens, 120.000 años atrás, ¿vale? Están en competencia, hay recursos que son limitados, pero hay información que sí se tiene que traspasar, el que sí tiene un interés benigno, digamos, por ejemplo, de mi mismo clan, de mi madre. Entonces hay que enganchar ese tipo de actitud para poder aprender, o sea, es decir, relajar la desconfianza epistémica, por supuesto, que tiene que ver con este tipo de conocimiento. Lo que encontramos luego en personas con psicopatología, particularmente psicopatología que digamos, caracteriza principalmente por impulsividad y desregulación emocional, pero que en general van unidos, por ejemplo, a fallas en la construcción del self y la identidad, relaciones sociales, digamos, más bien caóticas. Eh, Son personas que tienen problemas para regular esa apertura epistémica, ese relajamiento de la desconfianza epistémica. O se vuelven súper crédulos
epistémicamente, y cualquier persona que los trate bien o que les sonría, terminan enamorados, terminan siendo gurús, se meten en unas sectas, digamos, donde hay un líder todopoderoso. En general, cuando uno ve, por ejemplo, grupos abusivos, donde uno claramente está siendo abusado por el líder, las personas que están ahí son vulnerables precisamente a falta de conformación del self y de identidad, eh, de regulación emocional y de regulación impulsiva. O lo contrario, que son completamente cerrados y no aprenden de la experiencia. Uno de los libros más importantes de Wilfred Bion se llama Aprender de la experiencia. Y que tiene que ver con por qué hay ciertas cosas que yo puedo aprender y, eh, y hay otras que no. Porque hay ciertas cosas que yo puedo aprender y generalizar y porque hay otras que yo puedo aprender y no generalizar. Hay un desafío que no se desarrolla bien en personas con este tipo de psicopatología, en diferenciar entre la necesidad de la desconfianza o de la vigilancia epistémica y la necesidad de la confianza epistémica en sí misma. ¿Cómo entonces otros seres humanos enganchan esa posibilidad de aprender del otro? O sea, de que el otro abra su confianza epistémica y poder darle información que sea personalmente relevante y generalizable. Es a través de lo que Bertrand Russell, o sea, un filósofo ya del principio de la primera mitad del siglo XX, llamaba las señales ostensivas. Las señales ostensivas tienen que ver, por ejemplo, con y aquí empiezan a reconocer otras partes de la charla, reactividad contingente, es decir, yo aprendo más de una persona que reacciona a mí de manera oportuna y contingente. Ah, si yo toso y hay 5 personas en la habitación y una me dice, ¿estás bien? Y las otras no se enteran, yo en general voy a tener mucho más propensidad a aprender y generalizar mi aprendizaje que provenga de esa persona. Como hablan los políticos, ustedes debieron darse cuenta que los políticos saben esto de manera casi intuitiva. Es decir, vamos a cumplirle a Chile. ¿Quién? Yo no, usted le va a cumplir, pero me mete a la conversación, porque si me mete a la conversación o me dicen, escucha bien, esto es precisamente lo que los chilenos necesitan, o lo que los mexicanos necesitan. Es lo que yo necesito, entonces. Están reaccionando a mí, ¿no? Pero también toma de turnos en la conversación, eh, contacto visual y en el desarrollo, es decir, en madres y en guiadas tempranas, es un cierto tipo de voz, que en inglés se llama el motherese, en que uno habla, ay, 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 uno le habla, ¿qué pasó? Y uno pone si yo me pusiera a hablar así con ustedes sería muy extraño, pero no hacerlo con un bebé sería muy extraño también. Eh, ese tipo de cosas. En general, este tipo de cosas son básicamente, tienen todas las señales ostensivas, digamos, tienen una cosa en común o un par de cosas en común que son, yo reconozco a quién le voy a enseñar, a quién le quiero traspasar esa información, lo reconozco como un self, es decir, esa persona tiene un self, una mente que es intencional. Es decir, esa persona es un agente. Es decir, y con esto como que hago el gran cierre, es mentalizar. Mentalizar viene de la teoría del apego, pero se independiza de ahí, cuando vemos que en realidad la teoría del apego solamente eh, predice un 80% nada más de su transmisión intergeneracional y que es el apego el que explica el 100%, pero también vemos que es la mentalización de un otro la que logra abrir la confianza epistémica de bebés, niños, personas con ciertos trastornos psicopatológicos y les ayuda a aprender de la experiencia. ¿De qué experiencia podrían aprender? Por ejemplo, de una experiencia llamada psicoterapia, ¿no? Entonces, aquí viene el gran también como vuelta de tuerca y lo contemporáneo del trabajo de Fonan, es que esto de mentalizar, de la mentalización, es común a toda psicoterapia. Que uno podría decir que a un psicoterapeuta le pagan, digamos, su sueldo por mentalizar, por sentarse frente a un individuo, a una pareja, a algún grupo, a alguna familia, a imaginarse esas mentes.
y hacerlo, ojalá lo más profesionalmente posible, ojalá lo más informadamente posible, ojalá lo más completamente posible, porque también el psicólogo se tiene que estar mirando, el terapeuta se tiene que estar mirando a sí mismo y a su propia mente, lo que los psicoanalistas llaman contratransferencia, pero que en realidad eh, tiene otros nombres en otras orientaciones. Que lo que es común a esta confianza epistémica es precisamente el mentalizar. ¿Vale? Entonces, las señales ostensivas que tienen esto en común funcionan para provocar la confianza epistémica, abriendo un canal para el conocimiento sobre el mundo relevante desde el punto de vista de la persona a quien le estoy enseñando, la cultura. Va más allá de la experiencia específica, es decir, lo que yo aprendo de una persona que se comunica conmigo a través de mentalizarme, de que esa persona me mentaliza a mí, no solamente yo aprendo lo que me dijo esa persona en ese minuto, sino que yo lo generalizo. De ahí que, por ejemplo, eh, en familias de médicos, por ejemplo, o de dos padres médicos, hay una probabilidad increíble que el hijo sea médico, porque esa es la forma en la cual ellos ven el mundo y que me ha mentalizado a mí también, o militares, o especialmente profesiones que tienen una forma bien particular de ver el mundo y de ver al ser humano. Va entonces más allá de la experiencia específica, se puede generalizar. Si alguien a mí me considera un agente con una mente propia, entonces yo puedo confiar que el contenido que esa persona me va a entregar no solamente me es relevante, solamente es importante, sino que es generalizado. Hay experimentos muy lindos que se hacen con bebés, en los cuales los bebés, eh, por ejemplo, tengo aquí uno, me voy a alargar un poquito, pero para mostrarles simplemente cómo se hace. Se le muestra una vez, digamos, verbales, 2 años. Eh, estas cosas que no conocen, digamos, elementos nuevos, objetos nuevos, ¿vale? Entonces, un extraño le llama al primer elemento un yun y la madre dice, no, esto se llama un snake. En el segundo, dice la madre que esto se llama placo y un extraño dice que eso se llama un cráneo. Eh, la mamá dice que el tercero se llama un sare y Juana o un extraño dice que es un rapo, ¿vale? Ninguno de esos nombres está bien. Tanto la madre como el extraño están equivocados, ¿vale? Ninguno de esa información es real, ¿vale? O se les pone, por ejemplo, este dibujo al frente a los niños y pregunta, este dibujo está hecho 50 y 50% oso, 50 y 50% cerdo, ¿vale? O sea, decir que es un cerdo o un oso está igual de equivocado. Y entonces hay un extraño que le llama oso y hay una madre que le llama cerdo, ¿no? Frente al bebé. Después, bueno, hay otros así como caballo vaca, vacayo, no sé cómo le podríamos llamar. Y también lo mismo, la madre le llama vaca, el extraño le llama caballo. Pero es una mezcla 50-50. Después podemos hacer uno que sea no 50-50, sino que mucho más conejo que ardilla, pero que la madre, por ejemplo, le llame ardilla. La madre está más equivocada que el extraño, que lo llama conejo, que tampoco es un conejo al 100%, pero está más acertado, ¿vale? Lo mismo con un pez y un ave, que es mucho más ave que pez, en fin. Y después le preguntamos a estos bebés cómo se llaman estos elementos, qué animales eran estos, ¿vale? Y lo que sucede es que madres con, en este caso se midió el apego, pero podríamos hablar lo mismo de mentalización. Sabemos que, al contrario de lo que uno piensa históricamente, el apego depende más de la mentalización que la mentalización del apego. Entonces, cuando, por ejemplo, en el experimento de este objeto nuevo, el crani, el snake, el yun, todas esas palabras que no existían, ¿no? A los 18 meses fue medido el apego. Si el apego era equitativo, entonces era, ¿cuántos de estos niños, ¿vale? Dicen que la mamá tiene razón? Y entonces, el apego evitativo, el 50% de los niños más o menos dice que la madre tiene razón, es decir, chance, da lo mismo. Da igual quién tiene la razón. Apego evitativo, no hay ningún lazo social hecho ahí importante entre la madre y ese bebé. Un apego seguro dice, por ejemplo, que eh,
muchos más niños van a elegir a la madre eh, cuando, no, les cuento eso después, con el objeto nuevo, ¿vale? Acuérdense que el objeto nuevo, las dos palabras, la de extraño y de la madre, estaban las dos equivocadas, igual de equivocadas. Pero eligen mucho más a la madre los niños con apego seguro. Los niños con apego ansioso, resistente, preocupado, es decir, aquellos que necesitan a la madre constantemente, porque es inseguro, eligen a la madre mucho más. ¿Sí? Más que incluso que las personas con apego, que los bebés con apego seguro. Y el apego desorganizado, así como el evitativo, chance. La mitad la elige a la madre, la mitad dice que la palabra era yun y la otra que la palabra era snake. Da igual. Con el 50% oso, caballo, vaca, cerdo, esos que eran la madre y el extraño estaban igual de equivocados, pero igual de acertados al mismo tiempo. Esto ya podrían adivinarlo, ¿ah? Pero con apego evitativo, lo mismo, 50%, no tiene asterisco ahí porque no es significativo estadísticamente. Con apego seguro, nuevamente vuelven a elegir a la madre. Ambos estaban acertados, pero ambos estaban igual de equivocados. El apego resistente suele exagerar nuevamente. Y el desorganizado, otra vez, no hay asterisco, da igual, al niño les da igual. Ahora, recuerden el 75-25, el que era más ave que pez, el que era más conejo que ardilla, en donde la madre era la que decía el nombre del 25%. La madre está más equivocada que el extraño. Y lo que encontramos aquí, evitativo, es que esta vez menos chicos eligen a la madre. Los evitativos saben que la madre está mal. La observan de lejos, saben que está mal, no tienen ninguna investidura emocional en decir que la madre tiene la razón. Apego seguro, y esto me encanta, este es el resultado que más me gusta a mí, tienen lo mismo, significativamente hablando, proporcionalmente hablando, lo mismo que el apego evitativo. Es decir, estos niños con apego seguro son capaces de salirse de esa conexión emocional con la madre y decir, mamá, yo te quiero mucho, pero eso era más conejo que ardilla. Es decir, con ese apego seguro, estos niños fueron capaces de abrir y cerrar la confianza epistémica de manera en que, de hecho, la realidad es la que termina primando. Podrían adivinar también que aquellos que son apego resistentes van a seguir eligiendo a la madre. Incluso si la madre, digamos, dice, tírate del quinto piso, se van a tirar del quinto piso. ¿Vale? Es decir, la confianza epistémica se superabrió y no se puede cerrar y no hay forma digamos, de autorregular la propia experiencia porque es la madre la que dirige la experiencia. Porque yo necesito esa figura de apego, aunque sea, porque el mundo es un lugar inseguro y la única forma en que yo me puedo regular es si el otro me regula, que es lo que pasa con la gente con apego preocupado, resistente o ansioso. Lo que podemos decir aquí es que muchos de los pacientes que nosotros vemos tienen el problema de que escuchan, pero no, o sea, como que oyen, pero no escuchan. De que su mujer le dice, no era que yo eh, no te quiera mucho, lo que pasa es que ayer tuve un día súper complicado en el trabajo y por eso estaba un poco distraída, disculpa que no te haya tratado con cariño. Y aún así, esa persona, después tu paciente, el marido, te va a llegar a decir, es que mi señora sí me odia, ¿no? Y están mentalizándola mal, y en fin. Pongo un ejemplo muy burdo, digamos, pero es la típica cosa. Entonces, ¿qué suele suceder? ¿Qué es lo que se extrae de esto? Y aquí espero con esto sí que cerrar. Es que esto es común a todo tipo de psicoterapia. Es decir, la especificidad de algún modelo terapéutico, llamémosle psicoanálisis, llamémosle terapia cognitivo-conductual de tercera generación, llamémosle DBT, llamémosle como ustedes quieran llamar, la experiencia de psicoterapia y lo específico de aquello no es tan importante, pero tampoco debiese decir uno que, que no es importante en absoluto. Así como si es importante o no que ese pez ave fuese más ave que pez, es importante.
pero no es lo más importante. ¿Por qué es importante? Porque de ahí es donde viene la información que nosotros vamos a comunicar a nuestros pacientes, sobre todo en las primeras etapas de la psicoterapia, cuando uno hace como el feedback, ¿no? O la formulación con el paciente, que algunos tipos de psicoterapia lo hacen más explícito, otros más implícito, pero cuando uno empieza a devolverle cosas al paciente, como uno lo haría tipo madre con el bebé, es decir, cosas que uno ha pensado, es decir, mira, desde que estas 3 sesiones que te he visto, cada vez que me hablas de tu madre, resulta que como que te enojas un poco, por así ponerlo. Hay otras formulaciones que son mucho más completas. En el diplomado vamos a ver formulaciones de mentalización completísimas, una tarea para la casa también, después hacemos una revisión de las formulaciones de casos. Pero lo que sucede es que cuando esa información que nosotros entregamos, por ejemplo, a usted tiene un problema de rabia con su madre, fue lo que le acabo de decir, o parece que a usted le cuesta deshacerse de sus fijaciones anales. O resulta que a usted tiene ciertas ideas sobrevaloradas y sesgos cognitivos con respecto a tal y tal tema. O lo que sea, de donde venga eso específico, lo freudiano, lo cognitivo-conductual, lo humanista. Si eso tiene que ver con la experiencia del paciente, entonces sucede nuevamente que nosotros estamos entregando nuevamente una simbolización acerca de un estado que parece inexplicable. No tiene que ser exactamente la experiencia del paciente, pero que tenga que ver, que sea contingente. Por eso es importante. Por lo tanto, las terapias, y esto es verdad, si uno estudia, o sea, es empírico, no es verdad. Eh, si uno estudia éxito de psicoterapia, todas las psicoterapias que tienen un cuerpo coherente basado en conocimientos que no se contradicen entre sí y, y que, digamos, que son consistentes en su propia formulación, son las terapias que tienen evidencia al final. Y ahí estamos hablando desde lo más, digamos, comportamental hasta lo más humanista, que tenga evidencia empírica, en general tienen un corpus de conocimiento que no es contradictorio y que permite explicar la experiencia humana, tal vez desde unas perspectivas distintas cada uno, pero de manera más o menos completa, que tienen una forma teórica de subsumir la experiencia humana en su completitud. Eso con respecto a cómo están hechas lo específico del modelo, ¿no? Pero como yo les digo, tampoco es tan importante. Siempre ha habido, y todo el mundo ya conoce las tortas de Lambert, ¿no? Los gráficos de tortas de Lambert. Si ustedes estudiaron psicología después del año 87, entonces los tienen que haber conocido, donde decían factores no específicos, factores comunes, no específicos son 30-40% del éxito de la psicoterapia. Lo que experimentan los pacientes como efectivo también, y esto es empíricamente viene de ahí de esas proporciones de Lambert, en general no tiene que ver con lo freudiano del psicoanálisis, con el hecho de, lo que más me gustó de la psicoterapia fue cuando mi terapeuta me ayudó con las proyecciones que yo le hacía a la gente alrededor mío y la represión que yo tenía de tal contenido inaceptable, sino que en general lo que te dicen es cómo el psicólogo me escuchó y fue capaz de entender. Es decir, cómo me mentalizó mi psicólogo. De ahí surge esta idea de las 3 etapas de este factor común, la confianza epistémica y la mentalización. El primer sistema es contenido. Nosotros empezamos a dar señales ostensivas de que estamos escuchando, de que estamos entendiendo, de que estamos poniendo esto en una especie de matriz de conocimiento, nuestra teoría, nuestra forma de aprender psicoterapia, pero sobre todo estamos mostrándole constantemente al paciente que nosotros tenemos una maqueta, un modelo de la mente de nuestro paciente en nuestra mente y que la estamos construyendo constantemente. Cuando el paciente entonces se ve reflejado en ese modelo, es decir, algo le hace sentido de ese modelo, una de las cosas importantes que sucede es que
se abre la conciencia epistémica, yo puedo aprender contenido, por ejemplo, puedo hacer los ejercicios que me manda hacer mi terapeuta cognitivo-conductual, pero también, y de manera mucho más importante, yo empiezo a aprender de la capacidad que mi terapeuta tiene de mentalizar. Es decir, yo reactivo mi capacidad para mentalizar al terapeuta, porque lo que yo estoy intentando hacer como paciente es mirar cuál es la imagen de mi mente que hay en la mente del terapeuta. Y algunos pacientes te lo preguntan, pero usted dígame qué es lo que me pasa, qué es cuál es mi problema, qué le debería hacer yo, ¿no? Eh, Como si ellos no supieran. El problema es que están deprimidos, ¿no? Eh, Como si hubiese algo en esa mente del terapeuta que me fuese a curar, digamos, de manera eh, milagrosa. Ahora, eso no sucede, no hay nada en la mente de un terapeuta que pueda curar de manera milagrosa, pero sí, lo que sí sucede es que se engancha esa curiosidad del paciente. Y el paciente empieza a hacer psicoterapia, lo que sea de que se trate de psicoterapia, pero empieza a hacer psicoterapia. Y empieza sobre todo a practicar en terapia esta curiosidad, esta capacidad de mentalizar, al tratar de mentalizarse a sí mismo a través del paciente. Este tema lo va a ver Peter Fonagy el próximo sábado en profundidad, de cómo eso se hace, que él le llama el we mode o el modo de nosotros. Cuando uno no solamente puede tener una imagen propia de uno mismo, tener una imagen propia del otro, sino que también tener una imagen propia de cómo el otro tiene una imagen de mí, pero también tener una imagen propia de cómo el otro tiene una imagen de sí mismo. Y podemos empezar a ponerle más y más capas y más gente. Y yo, por ejemplo, miro a la gente que le gusta el equipo de fútbol Colo-Colo de manera distinta que un amigo mío, que por lo menos esa diferencia entre nosotros dos hace que nuestra relación sea de un cierto tipo. En fin, todo eso que es mentalizar se reengancha, simplemente dándole al paciente, sobre todo al comienzo de la terapia, cierto contenido que tiene que ver con el hecho de que yo he sido capaz de mentalizarlos, de que yo los he considerado un agente, en una mente, en un contexto social. Es una excelente noticia para todos los que somos psicoterapeutas, porque ya lo estamos haciendo. Lo que pasa es que los conceptos de mentalización y conciencia epistémica lo que nos sirven es para ordenar este edificio, digamos, de elementos teóricos y clínicos. Eh, y de ahí que el diplomado se llame así, ¿no? Elementos teóricos y clínicos, que son, los que estén en el diplomado se van a dar cuenta, mucho del contenido que nosotros vamos a explicar, ustedes ya lo aprendieron en algún otro lugar, digamos, desde pregrado hasta todas las formaciones que han hecho. Pero lo que nosotros venimos a hacer es un poco a ordenarlo de tal manera que esto se pueda incluir en cualquier tipo de psicoterapia. Idealmente, cuando la sintomatología, por ejemplo, baja, cuando esa capacidad de mentalizar que el paciente ha reganado, por ponerlo así, o que logra abrir esa capacidad de confianza epistémica, ¿no?, se generaliza a contextos extraterapéuticos. Obviamente da igual que un paciente se vuelva muy bueno hacer psicoterapia, para hacer psicoterapia, pero sale de mi oficina y los problemas siguen igual. La idea obviamente es que se generalice esta capacidad de abrir y cerrar confianza epistémica como basado en la capacidad de mentalizar del paciente. Esto puede ser malas noticias para los psicoterapeutas, porque entonces el éxito de nuestra psicoterapia va a depender muchísimo del entorno social a la que esa persona se va cuando sale de mi consulta. Si yo tengo a mi paciente un niño y lo devuelvo a una familia que lo van a maltratar, mi psicoterapia no va a funcionar en nada. Incluso si ese niño en terapia lo hace muy bien y empieza, digamos, a hacer insights o los juegos empiezan a cambiar, no, mi terapia no va a funcionar para nada. Lo mismo si yo a una persona, a un adolescente, lo dejo ir de mi consulta y resulta que vuelve a una familia maltratadora o un grupo de pares donde el consumo, la delincuencia y la violencia es normal, está normalizada, mi terapia no va a servir de nada. Y de ahí que en contextos institucionales y sobre todo los psicólogos trabajemos muchas veces tan junto a los trabajadores sociales, incluso a policía eh, o a instituciones como en Chile que se llama el CENAME, que no tiene muy buena
muy buena reputación, pero el Servicio Nacional de Menor, que básicamente tiene que ver con intentar sacar a niños de lugares de riesgo, porque por muy buena psicoterapia que les hagamos, si ese lugar de riesgo se mantiene, la psicoterapia no sirve, porque nosotros le enseñamos entonces a abrir la confianza epistémica a un ambiente maligno. Por lo tanto, lo único que va a venir de ahí es más abuso. Bien, lo Profesor, voy a dejar hasta aquí ahora. profesor, Les voy a mostrar simplemente por la citación, ¿no? Todo esto que le estaba hablando tiene su correlato neurocientífico, en donde la mentalización de mí mismo, sobre mí mismo, sobre el otro, sobre lo que el otro piensa de mí mismo, sobre lo que los dos pensamos de un tercero, y así, pum, 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 vamos uniendo, todo también se puede observar exactamente cómo se hace en el cerebro, ¿vale? Y de ahí viene eh, este paper del 2020. Antes de terminar también, si bien el diplomado se viene ahora, también el próximo año, en marzo del 2025, UCL, mi universidad, una de las universidades donde trabajo, donde trabaja Fonelli, tiene una conferencia que se va a tratar solamente de conciencia epistémica porque el concepto, si bien yo lo puse como contemporáneo, lo escribimos, de hecho, por primera vez en un paper hace 10 años. Y cumple 10 años en marzo del 2025, así que vamos a celebrar con una conferencia que va a ser por Zoom también, o sea, va a ser presencial y por Zoom. Y que va a revisar este special issue del Journal de Psicoterapia, va a revisar toda esta idea y qué es lo que se está haciendo con trastornos de alimentación, trastornos de violencia en el colegio, no trastornos, pero bullying y violencia en los colegios, violencia intrafamiliar, trastorno de personalidad, que es lo clásico. Eso sí que es clásico y no contemporáneo, de la mentalización, en fin. Lo voy a dejar hasta aquí, espero que esto le haya eh, interesado. Yo sé que ha sido como bien somero y bien por encima, ¿no? Si les interesa más, métanse al diplomado, obviamente, eh, pero también métanse a la bibliografía de Fonagy, busquen confianza epistémica en Google Scholar, eh, porque son cosas que no solamente son súper relevantes para la psicoterapia, que yo intenté darle ese énfasis hoy, sabiendo que la mayoría de ustedes son psicoterapeutas, pero que a la vez este salto de lo intramental o de lo intrapsíquico a lo social está haciendo mucho sentido ahora con las epidemias de soledad que existen, con las nuevas formas de comunicación, con las polarizaciones políticas que estamos viendo en todos lados en el mundo, no solamente en el occidente, eh, con el espíritu de desconfianza epistémica eh, que nos produce el otro en estos días. Eh, y con, no sé, pues, esta serie de lo que los sociólogos suelen llamar el incremento del malestar social, que lo vienen midiendo hace 20 años que va en su vida. Y este tipo de teoría sirve muchísimo para poner también esos elementos en perspectiva, elementos incluso políticos. ¿Bien? Así que lo dejo hasta aquí. No sé si vamos a seguir grabando o no, pero ahora abro el micrófono para preguntas. No sé cómo lo vamos a hacer, si Beatriz tú vas a moderar o modero yo mismo. sí, mire, por honor al tiempo, vamos a dar paso a estas únicas tres manitos que están levantadas, porque si no nos vamos a atrasar un poquito con lo del sorteo. Pero aquí tenemos a Verónica Miranda, después Ana Tolosa y finalmente a Álvaro Bruno. Ahí vamos a solicitar que reactiven sus audios en orden. Hola, hola a todos. Hola Nicolás, un gusto escucharte como Hola, ¿qué tal? siempre. Eh, y quería preguntarte lo del final, ¿cómo poder acceder a esa conferencia que tú mencionas que van a hacer en tu universidad? Eh, bueno, es de UCL, lo van a encontrar en la página. Y ponen UCL Epistemic Trust y pueden ponerle conferencia, el primer resultado. ¿Vale? Si hay alguien que ya esté frente al computador y lo pueda buscar ya y poner el link en el chat, así quedamos todos listos. Yo podría hacerlo, pero prefiero concentrarme en las preguntas que me van a hacer. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti. Eso
eso nomás. El resto me Vale, quedó todo muy claro. Muchas gracias. vale. ¿Quién iba segundo? Segunda. ¿Ana Sofía? Hola, ¿qué tal? Buenas, soy Ana. Tenía como una duda con respecto a la mentalización, pues me gustaría saber de qué manera, pensando en familias que tienen menos recursos emocionales, se podría fomentar la mentalización. Ujú. Es una excelente pregunta y hay un libro acerca de esto, de Peter Fonagy para variar, y voy a escribir el nombre aquí del coautor, que es el sistémico detrás de todo esto, que es, de hecho, mi psicoterapeuta favorito. Ahí lo escribí. Aya Assen, que es un alemán que trabaja en Lana Freud. Ella Assen. Entonces ustedes ponen en Google, de nuevo, Fonagy, Aya Assen y les va a salir el libro, ¿vale? Que es Ah, cómo utilizar la mentalización con familias en general y sobre todo familias que están en riesgo. Y sabemos que ese riesgo puede ser pocos recursos emocionales, pero pocos recursos en general. Incluso uno podría decir que pocos recursos emocionales se correlaciona con pocos recursos en general. ujú, Eh, Hay también un MBT, un Mentalization Based Treatment para familias, y que en general tiene que ver con muchos ejercicios. Por supuesto que no te puedo dar como la respuesta, pero está hecho técnicamente hablando de muchos ejercicios de ir a leerle la mente al otro en la familia, ¿no? Eh, ujú. por ejemplo, en familias que tienen niños, uno de los niños les pone unas batas de médico blancas así como grandes. Ujú. Dicen, bueno, ahora ustedes son los doctores. Y les da un estetoscopio de juguete, pónselo a tu mamá aquí. ¿Qué está pensando tu mamá? Y, Ya, y la mamá se da cuenta también de cómo ese niño piensa acerca de ella, en fin, ¿no? ya. Eh, las técnicas también las vamos a ver muchísimo en el diplomado y son técnicas que son súper generalizables. Si bien en general vamos a estar hablando constantemente de terapia individual, el MBT, por ejemplo, es mitad individual, mitad en grupo, terapia de grupo, Mm, porque cada vez más también hace más sentido que parte de la terapia sea intentar armar, al menos artificialmente, ese soporte social que es tan necesario para el éxito de la psicoterapia y para, digamos, para el desarrollo de capacidades que nos protejan del riesgo de psicopatología. mm. ¿Me explico? Sí, Vale. Vale. perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Ana Sofía. Sigamos, sigamos. Bien, Yo y tengo como tiempo. última pregunta para que podamos estar a tiempo, vamos a darle a Álvaro Bruna. Aquí en el chat igual preguntaban si usted impartía clases en la ciudad de Temuco porque creían haberlo visto en la Fundación Eh, ¿En qué fundación? OPA. No, no estaba ahí, pero sí voy harto a Temuco cuando voy a Chile, porque eh, hace poquito con mi pareja nos compramos una cabañita en la montaña, así, más perdidos que la cresta, pero vamos harto para allá, tenemos que pasar por Temuco. Ah, Yo soy bien. de Talca, yo soy talquino, para los que conocen Chile, ¿no? Soy talquino, pero no me le nota. Súper. Bien, ahora Álvaro puedes hacer tu pregunta. Bueno, desde ya dar las gracias por la tremenda ponencia, ¿cierto? Fue una linda cátedra, me reconozco admirador de Freud y mis docentes también han dicho que me gusta el psicoanálisis, me gusta mucho el análisis, me encuentro bases certeras en la nosología, encontré otra visión de la epistemología que lo acaba de aclarar y me pareció interesante, ¿cierto? La confianza epistemológica, ¿cierto? Que en el fondo va a lograr lo que estableció en las últimas diapositivas. Durante el trayecto de las diapositivas hice un viaje mental y recordé automáticamente lo que estaba escrito al medio y pasó desapercibido en la presentación, que era el aprendizaje vicario. Entonces siempre yo he razonado de que el psicólogo es una figura representativa, y ahí entramos a otra teoría que es la de Ausubel, para lograr un aprendizaje representativo. Ahora, también agradezco que resalte lo del contexto social, ¿cierto? Que guía, orienta al ser humano.
porque somos entes que nos debemos la interacción social. Por tal motivo, toma razón esto del aprendizaje vicario, el aprendizaje representativo, y sabe que también puedo estar con tranquilidad de que el apego es una teoría que está tomando mucha fuerza en la actualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo toma relación a la relación padre-madre, tutor-cuidador, y cómo esto se asemeja desde etapas tempranas por la neurona espejo y por este contexto social. Ahora, la pregunta es, ¿qué tal es la relación actual entre la nosología, la epistemología y la aproximación de la psicoterapia que usted quiere hacer en este diplomado? ¿O cuál es su visión? Porque esto tiene que haberse debido a algún estudio. Entonces, quiero saber su impresión con respecto a eso y agradecer todo el contenido que nos demostró. Eso, profesor. Vale, buena pregunta, preguntón, digamos, una gran pregunta. En el sentido de lo larga que puede ser la respuesta, pero voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Y en ese sentido, primero que nada, la relación con la nosología a mí me parece una excelente cosa que preguntarse, porque de aquí uno no necesariamente, todas estas teorías que hemos revisado, mm, uno no necesariamente extrae un DSM. De hecho, bueno, ya vamos en el DSM-5R, acá cada vez le gusta menos gente, lo encuentran menos útil, al único que le gusta los DSM son las ISAPRE y a las compañías de seguro, eh, porque pueden ponerle nombre a las cosas, pero para nosotros los psicoterapeutas cada vez nos hace menos sentido decir esta persona tiene un F81.42, sino que terminamos explicando los problemas de la gente por intentando formularlos intrapsíquicamente y socialmente. En ese sentido, eh, hay un avance súper importante en nociología que se llama el factor P, o el factor general de psicopatología, en que un autor neozelandés, nuevamente, que a mí me encanta, que se llama Absalom Caspi, lo voy a escribir aquí. Ay, no, me lo corrige. Absalom Caspi, que es un estadístico, pero es un metodólogo increíble. Eh, Él se dio cuenta que en general, como yo les contaba, había gente, por ejemplo, que tenía distintos tipos de trastorno del DSM en distintas partes de la vida, porque al final lo que tienen en común es este factor único. Es decir, el DSM, en vez de tener, no sé cuántos trastornos tendrá ahora, pero cientos, podría tener uno, que se llama psicopatología. Y que en general el tratamiento, los factores comunes van a pasar por lo mismo, que tienen que ver con una experiencia interpersonal, además de la psicofarmacología, que sirve también muchísimo, pero una experiencia interpersonal en donde el paciente sea mentalizado y aprenda a, digamos, desarrolle una buena alianza de trabajo, alianza terapéutica, que no significa que sea todo el tiempo amistosa, porque en general las buenas terapias, las que terminan con éxito, son las que tienen problemas en la relación. Y que a veces amo a mi psicólogo y a veces lo odio. Y que en general los síntomas tienden a desaparecer después de que un momento en que yo odio a mi psicólogo, logramos resolverlo, desaparece el síntoma. Sale, y se mide así con Ecologic Momentary Analysis, que es como un tipo de forma de estar todo el tiempo midiendo cómo están los síntomas de alguien. Mi visión, y que es la visión que yo llevo al diplomado, con respecto a la nociología, tiene que ver un poco con eso. Si bien, como yo les digo, mis grandes grupos de clasificación psicopatológica tienen que ver con disregulación de distintos tipos, también con falencia en la construcción del self y la identidad. En ese sentido, yo me meto mucho con Kember y sus organizaciones de identidad, de la decisión del self con el otro y dentro del mismo self, dentro del otro también, del objeto súper bueno, súper malo, completamente bueno, completamente malo. Y también en forma técnica, ahí nosotros no respetamos nada, digamos.
Cuando hablamos de técnica, pasamos de técnicas sistémicas a técnicas cognitivo-conductuales o psicoanalíticas, o, en fin, porque cuando uno logra entender cuál es la actitud terapéutica detrás que hay que tener y mantener en un tratamiento en el cual la mentalización sea un concepto importante, cualquier técnica cabe, mientras esté constreñida por esos límites de una cierta actitud terapéutica, que lo vamos a ver ahí. Que tampoco es tan difícil, pero que si la digo ahora no va a hacer mucho sentido, porque como que hago una clase como de 4 horas como para llegar ahí. Así, muchas gracias, Álvaro. No sé si esto responde bien tu pregunta. Ujú. Bien. Súper. Y mire, aquí una bien cortita para que nadie se quede desconforme. Me consultan por privado, Diego. ¿Se ha usado el concepto de confianza epistémica en la relación que se establece entre agentes comunitarios que proveen un programa social, en general los contextos no clínicos? Y si hay algún instrumento para medir confianza epistémica, entrevistas, psicométrica, etc. Gracias. La respuesta corta es sí y sí. Hay la confianza epistémica y la mentalización como casi hermanas inseparables, podríamos decir, o siamesas teóricas. Se utiliza fuera del contexto clínico o psicopatológico muchísimo. Sobre todo en contextos de comunidades educativas, ya sea para adultos o para niños. Hay muchos estudios para niños, no muchos, pero más estudios para niños que en adultos, y que tiene que ver, eso sí, con, por ejemplo, incrementar la participación en la misma actividad educativa, eh, reducir algún outcome, algún resultado no deseado de una comunidad, que puede ser, por ejemplo, niveles de violencia o de consumo, que ahí se pone un poco más clínico. Y también se utiliza, por ejemplo, en contextos de organizacional, por ponerlo así, ¿vale? Hay una aplicación de la teoría de la mentalización y la confianza epistémica que yo voy a nombrar un poco en el diplomado, pero no nos vamos a dedicar mucho a eso, que se llama el AMBIT. Es como ámbito, pero sin la O, ¿vale? Si uno busca el Anna Freud Center y AMBIT, se va a encontrar con este modelo. Hay varios libros al respecto y tienen que ver con cómo organizar redes asistenciales, digamos, sociales en general, alrededor de algún usuario. Entonces nosotros no le hacemos una terapia de mentalización al usuario. Esto partió, por ejemplo, con jóvenes en riesgo, todo tipo de riesgo, digamos, físico, social, psicológico, en fin, familiar, de maltrato, un poco, que eran niños que al menos en Inglaterra, personas jóvenes, que los ve un profesor o varios profesores, el inspector, la directora, la familia activa, si es que tienen, la policía, los sistemas de justicia para menores, un doctor, otro doctor más, una enfermera, no sé qué, y tenemos que este niño en riesgo que necesita todos esos servicios y que esos servicios existen, digamos, al menos en Inglaterra son parte de ser ciudadano, uno tiene eso, son parte del, me da pena decirlo, pero son parte de los derechos del ciudadano. Lo que sucede es que en general suelen ser personas como le dicen, hard to reach, difíciles de mantener en terapia, de encontrarlos, en fin, por esta gran, digamos, red asistencial que eso es lo que ordena la mentalización. No se meten directamente con el niño, sino que con los policías, con la escuela, con todas las personas que están en contacto con ese niño. Y eso es lo que se organiza. Y uno sabe, como policía, por ejemplo, lo que está pensando el médico, y cómo pensará de esto el psicólogo que ve a este niño, cómo ellos piensan de mí, en fin. Y eso en general tiende a tener buenos resultados después en el joven en riesgo, pese a que nunca lo vimos directamente. Así que sí. Y lo otro, si hay cuestionario y qué sé yo, sí hay un cuestionario, está en desarrollo, hasta ahora ha tenido buenos resultados, pero un poquito superficial. El autor de ese test, y creo que se llama así como Epistemic Trust Test o Epistemic Trust Questionnaire,
Y el autor, o la autora más bien, es Chloe Campbell, por si lo quieren buscar en internet. Lo voy a escribir aquí. Chloe. Bien, Beatriz, mira, yo antes de dejarte, y sé que me estoy súper pasando en el tiempo, sí voy a leer una cosa que leí en el, en el chat, porque me parece importante un poco dejar la idea, que es una consulta de Romina, que dice, tengo una consulta que como docente, ¿cómo puedo intervenir o apoyar a un niño que tiene problemas de apego? En general, por supuesto que te podría dar una respuesta muy larga, pero para dártela muy corta, en general, los niños con problemas de apego, la intervención que más sirve es con la figura de apego del niño, no con el niño. O idealmente la diada, trabajar con la diada, es decir, ponerlos juntos a los dos a hacer algo, a jugar o a resolver un puzzle, algo con un objetivo y ver cómo se van tratando uno al otro, si es posible, después dar un feedback acerca de eso. Cuando tu hijo te dijo esto, parece que tú te pusiste nerviosa, o no sé, en fin. Y ir mostrándole a las personas que en esa interacción es donde se crea el apego. Un apego de un niño, uno puede decirlo de esta forma, cuando uno mide el apego de un niño, lo que está midiendo es la capacidad mentalizadora de la figura de apego de ese niño. Así que la situación extraña, por ejemplo, que es un típico test con que se mide el apego de un niño, en realidad lo que está midiendo es una madre. Bien, lo dejo ahí. Súper interesante todo esto, así que muchas gracias, profesor, por su gran exposición y a todos ustedes por estar aquí. Yo creo que nos quedaríamos hablando toda la tarde si fuese por nosotros, pero hay cosas que hacer. Para Así eso está el que, diplomado, para eso está el diplomado. claro, ahí Métanse al diplomado. sí. Bueno, profesora, aquí no sé si quiere dejar algún otro mensajito para que se puedan inscribir en el diplomado, algunas palabras finales. Es lo mismo que dije al comienzo, es un diplomado que cada vez nos tiene más orgullosos, que cada vez está mejor. Esta vez viene Peter Redfern aquí a hablar con intérpretes y qué sé yo, así que va a estar bien chori. Eh, y justamente que ahora Pedro me dice, puede compartir su correo electrónico, yo lo estaba escribiendo, voy a ir la mitad, así que lo estoy escribiendo. También en la página de Dipa ustedes pueden encontrar mi perfil y ahí creo que también se pueden conectar conmigo. Por lo que quieran, digamos. Yo súper contento de... Oh, ahí, perdón, te lo mandé a ti, Beatriz, nada que ver. Se los voy a mandar a todo el grupo, ¿ah? A ver si dice. Para cualquier cosa. Yo súper interesado en quedar en contacto con mis colegas de los que estoy tan lejos, en realidad. Para que nos veamos en Temuco, los que estén en Temuco. Claro, bien, muchas gracias, profesor. Ahora vamos a terminar la grabación, así que muchas gracias a todos por llegar a este momento.